¿Conoce a alguien que tenga más de 50 años predicando las buenas nuevas? En esta ocasión conoceremos a una hermana muy querida que lleva más de 60 años predicando las buenas nuevas del reino. Acompáñenme. Hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Bien, hija, bien, gracias a Jehová. Qué bueno, me da mucho gusto, abuelita. Estamos aquí porque queremos conocerte, queremos saber un poquito más de ti y pues queremos hacerte una serie de preguntas. ¿Puedo empezar? Claro. Ok. ¿Cuál es tu nombre completo, abuela? Esperanza González Fernández. Fernández, ok, muy bien. ¿Dónde naciste, abuelita? En Álamo, Veracruz. ¿Cuándo? El 9 de septiembre de 1941. Ah, ok, eres de Veracruz entonces. Así Álamo, es. Veracruz. Ok, ¿y tu niñez dónde fue? En Álamo, Ahí mismo. sí. ¿Te gustaba tu niñez? Pues hasta los 5 años sí. Después no. ¿Por qué? Porque pues viví en un lugar muy bonito. ¿Y tus papás, por cierto, cómo se llamaban? Mi papá Manuel González Capitanache. Ajá. Y mi mamá Crescencia Fernández Reyes. Ah, ok. ¿Supiste cómo se conocieron ellos? No, ¿No? Ah, ok. Bueno, ¿qué historia puedes tú recordar de ellos que te haya gustado mucho? pues mi mamá era muy trabajadora, muy trabajadora. Y pues a mi papá casi nunca lo veía porque él viajaba mucho por su trabajo. ¿Ellos eran de Álamo? Pues no. ¿No? ¿De dónde No. eran? Mi mamá era de Tuxpan, Veracruz. Y mi papá era de otro pueblo cerca de Papantla, ¿Pero de ahí mismo, de Veracruz? de Veracruz. Ah, ok. ¿Ellos eran testigos de Jehová? No tenían ninguna religión, ni mi papá ni mi mamá. Yo me acuerdo que una vez me comentaste que tu papá y tu abuelito eran masones. Sí, pero ya después, Ah, y también querían hacerte masona. cuando era señorita, sí. ¿Qué te decían? Porque como yo le hacía trabajo de secretaria a mi abuelito, Ujú. luego me daba mucho trabajo porque en aquel tiempo pues la máquina de escribir no podía hacer los 3 puntos como una pirámide. Entonces se me hacía difícil, le decía, abuelito, ¿por qué tengo que poner estos 3 puntos? Ujú. Y me dice, no, pues tienes que ser masona para que yo te explique. Ah, no, le digo, seguimos así. ¿Y nunca te explicaron entonces? No. ¿Y tampoco te convirtieron? Tampoco. Ah, ok. No, pues está muy bien. ¿Tuviste hermanos? Sí, fuimos 9. 9, además de ti. No, ¿Contigo? yo soy la 7ª de los 9. Ah, ok. ¿Cuántos niños eran y cuántas niñas? 5 varones y 4 mujeres, pero murieron 2 chiquitos de 1 año, así que quedamos 7. Ok. ¿Había afinidad con alguno de ellos? Bueno, pues mi mamá me platicaba que mis 2 hermanos mayores me querían mucho. Y sí, porque de hecho la camita donde yo dormía me la había hecho mi hermano segundo. Y mi hermano mayor siempre me llevaba a pasear con mi mamá. ¿Cómo se llama? Nicanor González. ¿Él todavía vive? Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Y con tus demás hermanas te llevabas bien? Pues con todos, pero como te dijera, como soy la 7ª, o fui la 7ª, de la hermana mayor que yo, pues me lleva 4 años, porque el varón entre ella y yo murió. Entonces yo no me acuerdo haber jugado con ella, ni con la otra hermana mayor. Uh-huh. Ah, ok. ¿Y tú consideras, abue, que eras muy traviesa de chiquita? De pequeñita sí. ¿Qué travesuras hacías? Mm. ¿Travesuras o maldades? No, travesuras. Ah. Yo quería descubrir cosas. ¿Cómo qué?
Por ejemplo, mi mamá tenía su tocadorcito alto y yo veía que ahí se arreglaba, entonces yo no sé cómo me subí, porque nada más tenía como 2 añitos, y yo me polvié y hice lo que mi mamá hacía. ¿Te maquillaste? Sí. ¿Y te regañaron? Pues no, mi mamá se espantó mucho porque sí estaba alta el tocadorcito, y pues sí pensaba que si me hubiera caído, porque siempre teníamos una nana, pero se descuidó y yo hice mis travesuras. O sea, que de tu lado salgo yo de traviesa. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Ok, abuelita. Bueno, está muy bien. Ok, abuelita. ¿Y tú tienes alguna canción que te guste mucho? Me acuerdo que en las fotos que he visto, que tú me has enseñado, te gustaba mucho bailar, cantar. Sí, muchísimo. Y pues yo cantaba toda clase de canciones. ¿Eras cantante? Sí, participaba en concursos, y luego, aunque no me tomaran en cuenta, me acuerdo que cuando íbamos a salir de 6º año, mi maestro estuvo practicando con una jovencita mayor que yo, pero ya era el mero día, y cómo paso yo por casualidad ahí, enfrente de ellos, y me dice: a ver, Esperanza, ven por favor. Digo: sí, dígame, maestro. Estaban en la dirección de la escuela. Y ya dice: a ver, vamos a cantar. Y digo: ay, ¿qué vamos a cantar? Dice: pues La Verdolaga. ¿Y eso qué es? Es una canción como guapango. Ajá. Y entonces, pero ahí estaba con la que había estado ensayando ya mucho tiempo. Contigo la voy a cantar, dice. O sea que a ti te agarró en el momento. A mí en el momento, porque me gustaba. Y como me decía mi esposo, es que tienes buen oído musical, dice. Ok. No sé, pero yo no aprendí a cantar. Por cierto, ya que dijiste de esposo, ¿a qué edad te casaste? Ay, pues siendo una niña, a los 17 años. 17 años. Sí. Ay, ¿y cómo conociste a mi abuelito? Por accidente. ¿Y duraron de novios mucho tiempo o no? Sí, porque pues cuando lo conocí tenía 12 años. 12. Sí, pero pues como te repito, no porque yo quisiera, sino porque dicen, de hecho, mis primas, que ese muchacho siempre las acompañaba a ellas, pero no tenía el valor de acercarse a mí. Una de ellas, la más chica, me quiso empezar a hacer burla, y entonces la mayor, que le tapa la boca. Y a mí nunca me dijeron, ni nunca me imaginé que ese muchacho las acompañara por mí, sino hasta que en la primaria una muchachita me acusó de que yo le andaba quitando a su novio. Que no era cierto. Que no era cierto. Le digo: oye, pues ¿quién es tu novio? Porque yo no tengo novio. Y me empezó a insultar. Entonces le dije: pues, ¿y de dónde es ese muchacho que dices? ¿No? Y me empezó a decir cosas. Entonces le digo: bueno, yo quisiera ver a ese muchacho para que enfrente de mí te diga si yo lo conozco o soy algo de él. Dice: pues sí, él viene a la secundaria aquí, dice, y si lo conoces. No, le digo: yo no lo conozco, pero ahora sí me lo vas a presentar, porque yo no estoy en edad de tener novios. Y ya fuimos en la tarde, yo fui en la tarde, pedí permiso a mi mamá para ir a costura, y no, ella no llegó. Se acobardó. O sea, que era pura mentira lo que te estaba diciendo. Sí. Ok. Pero bueno, finalmente se casaron, ¿verdad? No, pues de ahí pasaron 5 años, tenía 12, me casé de 17. Ay, ya, bueno. ¿Y tuviste cuánto tiempo pasó de la boda a tu primer hijo? Año y medio. ¿Cuántos hijos tuviste? 2. ¿Cómo se llaman? La mayor es Elizabeth, que es tu mamá. Ok. Y el siguiente es tu tío Jehú. Ok.
Y de ellos dos, ¿en qué cualidad te gusta? Si pudieras nombrar una cualidad de él o de cada uno de ellos, ¿cómo los describirías? Bueno, tu mamá pues tiene mucho parecido conmigo. Como tranquila. Es tranquila, tiene un amor muy grande por Jehová, es muy teocrática, muy trabajadora. Ah, ok. Sí. ¿Y mi tío? Pues con tu tío, pues aunque nos queremos mucho, pero no, casi no somos compatibles. Ah, ok. Me acuerdo que me contabas que de chiquito, ¿cuál era el más travieso de ellos dos? Tu tío. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Ay, porque también hacía travesuras de querer descubrir muchas cosas. O sea, que en ese aspecto se parecía a ti. Así es. ¿Cuál fue el susto que más te ha pegado mi tío? Ay, pues me pegó muchísimos, hija. Por lo mismo de que era travieso, siempre se andaba... Y no porque fuera maldoso, no, porque yo tuve el privilegio de conducir un estudio de libro. Entonces, a donde se hacía ese estudio de libro, la hermana tenía un patio muy grande y tenía muchos animales. Y a él le gustaban mucho los animalitos. Por andar correteando, uno no se dio cuenta que había un alambre y por poco se saca el ojo. Se atravesó y se cortó aquí. Lo bueno es que ya habíamos terminado el estudio del libro y sí, siempre les advertía que ellos tenían que portarse bien porque yo no los podía estar atendiendo. Y que al terminar el estudio que le pidiera permiso a la hermanita de ir a conocer los animalitos. Así que pues ya habíamos terminado el estudio cuando entra todo bañado en sangre. Y recuerdo que la hermanita le iba a poner un paño de alcohol, un trapo con alcohol, y se lo quité. Y lo agarré, aunque ya estaba grandecito, salí corriendo al doctor y ya me dice, a ver, dame al niño. Y ya lo agarró y se lo dio a la enfermera. Dice, me preocupas más tú que el niño, dice. Porque tú estabas muy alterada. Sí, estaba muy espantada, pensaba que se había vaciado el ojo. Pero no pasó eso. Y cosas así, desde que tenía 1 año, fueron travesuras de esta clase. Ay, no, pues era tremendito. Sí. Ok. ¿Y cuántos nietos tienes, abuelo? 3. ¿Tienes? La mayor, Liz. O sea, yo. Sí. Luego Ana Ludmila y Joshua. Ok. Es el más chiquito y el más grandote. Así es, porque es chico de edad, pero grandote de tamaño. Así es. ¿Están casados? Nada más Ana Lu. Ana Lu, ¿verdad? Lleva 10 años de casada, ¿no? Así es. Sí. Oye, ahorita una pregunta. Tú dijiste que cuando mi tío se lastimó el ojo, tú estabas conduciendo estudio. Había conducido un estudio de libro. ¿A poco no había varones? Pues no, que llenaran requisitos no. Entonces también te tocó conducir, también las otras reuniones. No, nada más llevaba la literatura, el departamento de literatura. Con ese me nombraron al poquito tiempo de que me bauticé, y yo me bauticé luego de que me casé, porque yo empecé a estudiar la Biblia cuando tenía 16 años, o iba a cumplir 16 años. Y yo desde pequeña quería conocer a Dios, porque en casa de mis papás no se practicaba ninguna religión. Y cuando les preguntaba que ¿por qué? Dice, no, porque solo hay un Dios, pero no lo podemos ver. Pero tenía una vecina que era muy, muy, muy religiosa y tenía muchas imágenes. Y aunque yo tenía necesidad de conocer a Dios, no me gustaba la forma en que tenía el altar. Y me decía, ¿por qué? Dice, ¿por qué te quedas viendo así a las imágenes? Porque no me gustan, le digo. Ah, es que tus papás influyen mucho, no, le digo, discúlpeme, pero en la casa no se habla de religión. No, es que
yo veo que la creación de Dios es muy bonita, muy hermosa. Y esto no se puede comparar con eso. Ah, ok. Y así, ¿Y entonces quién te dio estudio bíblico? nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo te hiciste testigo de Jehová? Porque mi novio, en ese tiempo en Álamo no había testigos de Jehová. Iban de otro lugar cercano que se llama Potrero del Llano. Ahí sí había una congregación y ellos iban a predicar a Álamo. Y la familia que aceptó de todo el pueblo fueron la familia López, que eran los papás de tu abuelito, y la familia Clemente. De esas dos familias se formó una congregación. Y claro, como mis suegros tenían muchos hijos, casi todos eran varones, y estaban, cuando les iban a dar el estudio, ellos estaban ahí. Entonces, en una ocasión, porque casi no nos veíamos tu abuelito y yo, a tu abuelito mis papás no lo podían ver ni en pintura. ¿Por qué? No lo podían ver. Y claro que a mí no me cuidaban mucho y yo no era de andar sola en las calles o esto. Más bien éramos novios de recado. ¿De qué? De recado. ¿Y eso qué es? Pues él me mandaba un recado y yo se lo contestaba. Ah, y ahora por el teléfono. Y algo muy bonito es que en sexto año había un compañero que era el más grande de estatura y de edad también. Él era muy amigo de tu abuelito y era el que llevaba y traía el correo. Ah, ok. Sí, y claro que como no nos veíamos seguido, luego cuando teníamos oportunidad de vernos, me empezó a hablar de una manera muy rara. Y le digo, no te entiendo. Dice, es que tú no crees en Dios. Pues yo sé que existe, aunque no lo conozco, le digo. Pero, pues sí, yo quiero conocer. Mi abuelito dice que la verdad está en la Biblia, pero en la casa no hay una Biblia. Entonces, ¿cómo lo puedo conocer? Él me regaló una Biblia, tu abuelito. Sí. Y la empecé a estudiar, pero con un hambre, como si, pues de hecho, como no sabía nada de él. Y me empezó a llevar libros, revistas, porque casi no me hablaba él. ¿No te predicaba? No, no me predicaba. Pero entonces, te daba la información para que tú la leyeras. Eso sí. Entonces yo me agarraba a estudiar los libros. En una semana leía uno. Y la Despertar y la Atalaya, no, olvídate. ¿Qué libro te tocó o con cuál la estudiaste tú solita? El libro Sea Dios hallado verás. ¿Cómo de qué tiempo era? Fue como en el año de 1947. Pues sí, qué buena memoria. Sí, sí. Ah, mira. Y luego me llevó, bueno, todos los libros que les llevaban a ellos me los llevaba a mí. Y claro que ya esto a mis papás no les gustó, porque yo, en lugar de ponerme a hacer otras cosas, después de que salía de la secundaria me ponía a estudiar y a estudiar. Y mi mamá y mi hermana me hacían las cosas difíciles, porque si yo estaba en mi recámara estudiando, iban y prendían el radio de mi recámara. A propósito. A propósito, entonces me iba a la sala, iban y ponían la consola. ¿No te dejaban? No, pues vi que no era fácil. Entonces dije, como mi mamá entraba a despertarnos a las 7 de la mañana, dije, pues ahora me voy a levantar a las 6 para que estudie yo. Cuando mi mamá entre, yo ya haya estudiado. Y así fue como empecé a entender y a pedirle a Dios que me ayudara. De hecho, hasta me arrodillaba para suplicarle que yo quería conocer. ¿Y te escuchó? Sí, y que me diera su espíritu para entender, porque yo quería hacer lo que él me enseñaba. Qué bueno. Y sí, curioso que como si fuera un despertador,
a las 6 en puntito despertaba. Y empecé a poner en práctica todo. Claro que esto fue un desafío grandísimo, porque mis papás llevaban una vida pues muy envuelta en la sociedad. ¿Cómo en la sociedad? Pues sí, de que tenían compromisos de fiestas, de bodas, de bautizos, pues todavía a mí me celebraron los 15 años. Fue una fiesta muy grande, pero a poquito, de hecho ya en ese tiempo como que yo ya no estaba muy de acuerdo, pero no sabía por qué. ¿Era por lo que estabas aprendiendo? Pues todavía no, para ese tiempo todavía no. Fue despuesito de como ya cerca de los 16 años. ¿En qué trabajaba tu papá? En una oficina de Pemex y en un sindicato donde él iba a arreglarle los asuntos a los trabajadores a México. Por eso él casi nunca estaba ahí. Siempre estaba en México. Ok. Oye, abuelita, y durante toda tu vida, ¿qué experiencia me puedes tú decir que realmente te haya impactado, que tú vieras en la mano de Jehová? Pues en muchas ocasiones. A ver, cuéntame al menos una. Sí, la última que fuimos fue una Navidad, por cierto, porque mis papás acostumbraban que una semana se hacía el 24 en una casa de mi papá y a la siguiente en casa de mis abuelitos. Y en esa ocasión fuimos con los abuelitos, pero la tía no llegaba, una tía que vivía, porque era un campo muy bonito donde vivíamos. Todo estaba muy bien arreglado. Entonces estaba el campo de los trabajadores, de los obreros, luego estaba el campo donde estaban los doctores, los jefes, y a un lado la escuela primaria. Entonces, enfrente de esa escuela primaria había una vía donde cruzaba un motorcito, un trenecito, que iba hasta, llevando trabajo de los petroleros hasta un lugar no muy lejano, pero llegaba a las oficinas de los petroleros. Pero para cruzar ahí había como una zanja que siempre estaba fea, así que solamente podía pasar uno en ese tren, en ese motorcito. Entonces, como ya era muy noche, se apagaron las luces y quedamos en completa oscuridad. Entonces vi venir el trenecito ese y nos dio gusto. Le digo, miren, él nos va a pasar. Pero cuando yo me quise agarrar del motor, se prendieron las luces y no había nada. Claro que salimos despavoridos y llegamos con la tía gateando, porque pues no sabíamos qué había pasado, y mis papás siempre nos enseñaron que nunca le tuviéramos miedo a nada, porque eso no existe. Pero pues sí, lo vivimos y fue algo traumático. O sea que ahí, o sea, desde chiquita, aunque tú no eras testigo de Jehová, pero Jehová siempre te cuidó. Sí. Siempre, hasta la fecha. Sí. Qué bueno, abuelita, qué bueno. Oye, otra preguntita aparte. ¿A ti te gusta, si tuvieras que elegir, qué te gusta más? ¿Un perro o un gato? ¿O ninguno? Pues todos son bonitos, son una creación muy hermosa de parte de Jehová. Pero como mi papá nunca permitió que tuviéramos animales, pues yo creo que salía él, porque no me gusta que se me acerquen. Sí los puedo ver y están muy bonitos y me gustan, pero que no se me acerquen. Ok, bueno, y cuando estamos en el paraíso, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En la playa o en el bosque? No, en la playa no. ¿En el bosque? Tampoco. En término medio. Sí, lugares bonitos, en una montaña, así cosas muy bonitas. Ok. Donde haya muchas flores, bueno, no tiene que ser una montaña, donde haya muchas flores, sí, que haya lagos, pero pues yo a la playa
es algo hermosísimo que me hace creer en Jehová, en Dios. Es algo impresionante porque sí me gusta observar, pero no me gusta meterme a ella. Ok, bueno, a ver, abuelita, ¿qué más te gusta? ¿Qué prefieres, leer o escuchar música? Pues me gusta mucho estudiar, hija. Y sí me gusta oír música, pero sentarme a escucharla. Ah, ok. ¿Y qué tipo de música? Por lo común, la clásica. La clásica, o sea, instrumental. Sí. Ahora, entre las películas, ¿cuál preferirías? ¿Una romántica o una de acción? Romántica. Lo cursi, no es cierto. Ok, ¿qué prefieres, frío o calor? Frío. Definitivamente, sí. ¿Y te gusta la mojarra? Sí. ¿Cómo la prefieres? ¿Frita, asada, al carbón? Me gusta de cualquier forma. De cualquier forma. Ok, ¿cuál es tu comida favorita? Las verduras. Las verduras. Y las frutas. ¿Pero una comida con tu champán? ¿Con tu vino? Con vino tinto. Perfecto, muy bien. ¿Qué prefieres, una reunión social o una boda? Bueno, es que me gustan más las bodas. Las bodas. Ok. Ahora, abuelita, de la Biblia, que dices que te gusta leer mucho la Biblia, ¿qué personaje te llama más la atención entre Pedro o Juan? ¿Cuál prefieres? Pues a Juan. Juan, ok. ¿Entre Pablo o Apolos? A ver. Pablo y Apolos. O Apolos. De ellos dos, ¿cuál te llama más la atención? Pablo. Pablo. ¿Entre Ruth o Esther? Bueno, Esther. Esther. ¿David o Salomón? David. ¿Daniel o Jeremías? Daniel. ¿Qué? ¿Moisés o Aarón? Moisés. ¿Qué? ¿Entre Noé o Enoc? Noé. ¿Y entre Sansón o Gedeón? Pues los dos me parecen bien. Ok. ¿Entre José o Abel? Bueno, yo admiro mucho a Abel. ¿Por qué? Porque aunque no conocía a Jehová, tenía tendencias a lo espiritual. Ok, muy bien. ¿Entre Sara o Rebeca, abuela? Sara. Sara. ¿Y entre Abraham o Jacob? Abraham. Abraham, que era amigo de Dios, ¿verdad? Exactamente. Ahora, oye, abuelita, una pregunta. ¿Y para ti la resurrección qué representa? Algo muy hermoso. ¿A quién quieres ver? A mis papás. ¿Tus papás? Ok, perfecto. Los quise muchísimo. Qué bueno. Y seguramente pues me los vas a presentar porque no los conozco. No, claro. No tuve el placer de conocerlos. Ok. Ahora, abuelita, una pregunta. Cuando estés ya en el nuevo mundo, ¿cómo sería para ti ese día? Cuando amanece, cuando te vas a dormir, ¿qué piensas que vas a estar haciendo? Pues mira, siento que va a ser algo muy emocionante, muy emocionante. Y yo más que nada quiero conocer a los hombres fieles de la antigüedad y quiero enseñar a los que resuciten. Quiero dedicarme a ayudarlos. O sea que tú te ves predicando, o sea, Sí, ayudando al que sí. resucite, véngase para acá y lo vas a ayudar. Yo voy. Sí, Perfecto, muy bien, con tu familia, ¿verdad? sí, claro. Con todos, con tus papás, con tus hijos, con tus nietos traviesos. Ok, y Sí. si Jehová te lo permite, con tus bisnietos. Ah, claro. Ok, muy bien, abuelita. Entonces, por cierto, ¿cuál es tu texto bíblico favorito? Proverbios 3, 1 al 5. ¿Qué dice? Dice, hijo mío, observa mis mandamientos, escríbelos en la tabla de tu corazón. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y Él hará derechas tus sendas.
¿Y por qué te gusta tanto ese texto ahora? Es que yo siempre he considerado a Jehová como un padre que muy real, y yo lo quiero mucho. Qué bueno, abuelita, estoy segura que también te quiere él a ti, y mucho. ¿Cuál es tu cántico favorito ahora? Bueno, tal vez no te acuerdes del número, pero Sí. ¿de qué habla más o menos? Pues el de los precursores. Porque eres precursora, ¿verdad? Te identificas más con él. Y los que hablan sobre la creación de Jehová, de la persona de Él y de Jesucristo. Todos esos. Muy bien, abuelita. Pues muchas gracias, abuelita. Me encantó conocerte un poquito más, saber de ti. Bueno, hay muchísima más información, ¿verdad? Sí. Pero aunque sea un poquito, para conocerte. Abuelita, ¿cómo conociste la verdad? Pues mira, hija, yo siempre quise conocer a Dios. Como te platiqué, ¿verdad? En la casa no había un ambiente religioso. Entonces, pero yo, como el lugar donde vivíamos era muy bonito, siempre me ha gustado ver la creación como algo muy hermoso. Y aunque en la primaria nos hablaban de la evolución, yo siempre le contestaba al maestro ya en quinto, le digo, bueno, el libro aquí dice esto y esto y esto sobre la evolución, pero yo no estoy de acuerdo, maestro. Me dice, ¿y por qué no estás de acuerdo? Le digo, pues por la sencilla razón que si nosotros hubiéramos venido de un mono, ya no existirían los monos. Y nosotros seríamos algo mucho más hermoso de lo que somos. ¿Y qué te dijo el maestro? ¿No te regañó? No, nada más se ponía rojo y movía la cabeza. Me ponías en vergüenza, güey. Pero yo era así, muy franca, muy claridosa. Ah, ok, qué bueno. ¿Qué edad tenías? ¿16? No, para ese entonces tenía como 14 años. 14 años. ¿La conociste por medio de mi abuela? Pues por los libros, sí, porque yo siempre buscaba a Dios. De hecho, una prima que era pentecostés en una ocasión la acompañé, pero no me gustó y le dije que no volví a acompañarla. Después, cuando mi hermana se casó, ella iba a una iglesia metodista y ahí pues cantaban nada más, y el pastor allá de vez en cuando leía un texto de la Biblia. Y no, tampoco no regresé. Y fui a la iglesia católica también, esperando encontrar a Dios, y no, de hecho yo no hacía lo que ellas hacían, de que entrando se hincaban y se persinaban. De hecho, una ocasión que una amiguita, que era la única amiguita que tuve, quiso que le bautizara a su muñeca. Y le digo, oye, pero ¿a poco el sacerdote la va a bautizar? Sí, dice, le va a echar el agua bendita. Ah, o sea que sí lo hacían de verdad. Sí, y fuimos a la iglesia, mi mamá le hizo el roponcito a la muñeca, y fuimos a la iglesia, y ya cuando llegamos ahí a la puerta, le digo, entra tú con la muñeca porque yo no voy a entrar. Y ya se fue hasta allá, hasta donde estaba el altar, y el sacerdote dice, ¿y dónde está la madrina? No quiere entrar, dice. Y ya salió el sacerdote y me dice, ¿por qué no quieres entrar? Le digo, porque yo no me voy a hincar y tampoco me voy a persinar. No importa, dice, pero tienes que agarrar a la muñeca. Ah, bueno. ¿Y cómo la agarraste? Y ya nada más la agarré así, ya le dijo él unas cosas y le echó una agüita y ya. Y ya nos salimos, yo me salí caminando como entré. Ah, ok. El libro con el que te dieron, bueno, no, con el que tú estudiaste, ¿cuál era, me dijiste? Sea Dios hallado verás. Muy bien. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste a leer el libro hasta que te bautizaste? Pues yo empecé a leer el libro casi a finales del 47.
ya para el 58, perdón, yo ya tomaba mis decisiones, porque te platico que yo cuando empezaba a estudiar me arrodillaba y le pedía a Jehová, porque ya conocía el nombre de él, que me ayudara a entender, porque yo quería obedecer lo que él enseña en su palabra. Entonces empecé a aplicar lo de los cumpleaños, lo de las ir, y para de malas el diablo quería que yo desistiera y que le faltara a Jehová, porque cuando yo regresé de la secundaria en una ocasión, me dice mi papá, yo en la secundaria era banderada. Ah, la que lleva la escolta. La que lleva la bandera. Uh-huh. Pues yo me las arreglé y hablé con el director sin tomar en cuenta a mis papás. Le digo, mire maestro, ya yo llevé muchos años la bandera en la primaria. Yo creo que ya es justo que le dé la oportunidad a otras compañeras. Yo ya no la quiero llevar. Ay, pero ¿por qué, González? Que mira que tú mereces esa honra. Sí, pero ya ve que a mí el sol me hace mucho mal, le digo, y me pongo mal, maestro, y se ve feo que yo le tenga que pasar la bandera a la escolta. Ah, bueno, sí, por esa parte tiene razón. Sí, aceptó. Bueno, todo ahí ya me había liberado de eso. En otra ocasión, regresando de la secundaria, me dice mi papá, ¿qué crees, hija? Le digo, ¿qué? Vinieron los bomberos a buscarte para banderada de su hueco. Ay, Dios mío. ¿Y qué hiciste? Me quedé sin palabra. Y le digo, ¿y qué les dijo usted, papi? Pues van a venir a tomarte las medidas para el traje de gala y para el traje común. Pero hay una cosa, papi. Usted no me tomó en cuenta. ¿Y qué dijo tu papá? Es que no tengo por qué tomarte en cuenta, dices, tú eres menor de edad y tú tienes que hacer lo que yo digo. Pues no, le dijo, en esta ocasión no. Dice, pero ¿qué le voy a decir? Lo que usted quiera, pero yo no voy a ser abanderada de ellos. Bueno, pues ya no sé cómo le haría, pero mi papá me conocía que yo era así. De carácter. Sí, igual que él. Entonces, ya por esa parte, nunca llegaron a tomarme ninguna medida. No sé, yo ni le pregunté. Pero ahí Jehová te ayudó. Exacto, sí, exacto. Siempre veía la mano de Jehová. Bueno, pasó el tiempo. Ya estaba en la secundaria para salir, cuando otra vez dice mi mamá, ¿qué crees? Que vino tu maestro de civismo y quiere que sea dama de su boda. ¿Dama de su boda? Sí, se iba a casar. ¿Como madrina? No, dama, las que acompañan a los novios. Dama de honor. Y que están atrás de ellos en la iglesia. Le digo, no, mami, no. ¿Y qué dijeron? ¿Que sí? Sí, que sí. Pues no, le digo, yo no voy a meterme ahí. Pues yo no sé, dice, no sé qué vas a hacer, pero tú tienes que ir. Y acá era ya con mi mamá. Bueno, pues llegó el día que yo me hice lo más que pude tardar. Y cuando llegamos a la iglesia, yo no entré. Pásenle ustedes. Ya cuando salgan los novios los voy a acompañar. ¿Y qué pasó? Pues no los acompañé. ¿Pero te dijo algo tu maestro? No. No. Bueno. ¿Y tu papá? No, si el maestro también ya me conocía. Bueno, saqué por su cuenta. Ok. Sí. Por cierto, ¿en qué fecha te bautizaste? Me bauticé el 28 de agosto del 59. ¿En dónde? En Tuxpan, Veracruz. Okay. Porque allá hubo una asamblea y nos llevaron a bautizar a la playa. ¿A la playa? Sí. Ay, mira qué bonito. Sí, muy bonito. ¿Alguna vez trabajaste
a lo largo de tu vida? O sea, Sí, era la secretaria de mi papá, Ok. porque nunca quiso que trabajara afuera. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ok, ahora. ¿Cuál sientes que haya sido la decisión más importante que has tomado en tu vida? Pues la más importante fue, pues para mí todas fueron muy importantes, pero la de casarme. Casarme porque yo no tenía planeado casarme. Como te repito, hija, tu abuelito y yo no nos veíamos seguido. Y en esa ocasión en Álamo había habido una inundación terrible. Y se fue la luz, tenía ya como un mes que no había luz eléctrica. Entonces, una noche me fue a despertar mi mamá y me dice, ya vinieron a pedirte para casarte. ¿Cómo? Sí, ya vino tu novio para casarte. ¿Y por qué no me hablaron? ¿Cómo saben si yo estoy de acuerdo? No, dice, pues acuérdate que en una ocasión hablaste con tu papá, porque mi papá y mi mamá sufrían mucho por ese noviazgo. Y como no nos dejaban ver, en una ocasión yo salí a platicar con tu abuelito, pero ya era de nochecita. Entonces mi papá se enojó muchísimo y cuando yo entré, me acuerdo que me quiso regañar y le digo, papá, ustedes tienen la culpa, le digo. Ustedes no quieren que platique con él, le digo. ¿Por qué? Le digo, no hay necesidad de que yo haga esto. Entonces, pero una cosa le prometo, papá, porque mi hermana mayor se había huido con el novio y yo vi que ellos sufrieron muchísimo. Veía y a mí me dolía mucho lo que estaban sufriendo. Entonces le digo, una cosa le prometo, papá, nunca me voy a hacer lo que hizo mi hermana. El día que me case voy a salir casada de aquí. Si ahorita yo no me puedo casar porque soy menor de edad, cuando yo sea ya mayor de edad me voy a casar con mi novio, aunque ustedes no quieran. Ajá. Entonces, claro que mi mamá me repitió eso esa vez. Tú le dijiste a tu papá que cuando fueras mayor de edad te ibas a casar con tu novio, aunque nosotros no quisiéramos. Así que tu papá dijo que sí. Le digo, bueno, ¿y cuándo me voy a casar? Ese era un viernes. El domingo, dice. ¿Te dieron, o sea, unos días? Un día. Un día para que tú te casaras. Un día. Y me dio mucho coraje, porque no estaba en mis planes casarme. Entonces, me dice mi mamá el sábado, ¿vas a ir a invitar a tus hermanos? No, yo no voy a invitar a nadie, le digo. Ustedes quieren que me case como viuda y como viuda me voy a casar. ¿Y cómo es como viuda? Pues que no hacen fiesta, que no te pones tu vestido de novia y todo eso. Y sí, vieron que yo otro día no fui. O sea, como que eso era más bien un reto de tu papá para ver si de verdad te ibas a casar. Ándale, sí. Entonces, a otro día ellos sí invitaron a todas las hermanas de mi papá, a mis abuelitos que todavía los tenían. No fueron a Poza Rica porque allá vivían mis hermanos casados. Y a la amiguita que tenía muy cerquita, pero que yo la quería mucho, dice mi mamá, ¿ni a tu amiguita vas a invitar? No, yo no, me voy a casar porque ustedes quieren que me case. Así que yo no voy a invitar a nadie. Solo tu familia, muy íntima. Pues ¿cuál sería mi sorpresa, Liz? Que el domingo yo como siempre me tocaba arreglar la casa, pues ese día arreglé la casa normal, como siempre. Entonces, cuando ya se acercaba la hora de la boda, porque nos fueron a casar en casa de mi papá,
Ya estaban mis abuelitos, ya estaban mis tías, que van llevando lo de todo un banquete por parte de tu abuelito, sus papás, sus hermanos y los hermanos que acababan de salir de la reunión se fueron con ellos a la boda y me dieron discurso. Por cierto que a mi abuelito le gustó muchísimo. ¿El que era masón? El que era masón, ya fui, me acerqué y ya le digo, abuelito, le digo, pues ya estoy casada. Oye, dice, pero yo nunca había oído un discurso de matrimonio tan hermoso, dice, como el que te dieron a ti. ¿Quién lo dio? Y ya le dije, pues el hermano de mi esposo. Pues está muy bonito, hija, y te felicito, dice. Y pongan en práctica todo lo que les dijeron. O sea que sirvió de testimonio también para él. Exactamente. Fíjate, ahí lo consideré como una gran bendición de parte de Jehová, porque yo no me esperaba eso. Yo pensaba que iba a llegar nada más la del registro civil y firmar y te vas con el novio. Pero no fue así. O sea que fue una fiesta completa. Exactamente. Ah, qué bueno. Muy bonito. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas de precursor? Así de continuo, 16 años. 16. Y de casada llevas 62, ¿verdad? 62 años. 62 años. Sí, porque cuando tu mamá y tu papá estuvieron chicos, aunque yo era muy activa en el servicio, nunca quise descuidar a tu papá y a tu mamá. O sea que yo, mi prójimo más cercano eran mis hijos. Y por eso tardaste un poquito en hacerte Sí, precursora. exactamente, porque había una hermana que me decía, porque yo salía seguido al servicio, dice, ay, Esperancita, dice, ¿por qué no se hace precursora si usted ya hace el tiempo? Digo, no, porque yo no quiero descuidar a mis hijos. Mis hijos tienen que llegar hasta que se casen, que ya no estén bajo mi responsabilidad, entonces sí me voy a dedicar a Jehová de tiempo completo. Ah, qué bien. Y así lo hice. Y desde que empezaste tu precursorado, es de continuo, ¿no lo has interrumpido? Sí, lo tuve que interrumpir porque me puse muy enferma ¿De qué? de tifoidea y pues ya yo consideraba que en aquel tiempo pues no se decía, ¿verdad?, que podía uno suspenderlo y después iniciarlo. No sabía eso, entonces le dije a los hermanos que iba a dejar el precursorado. Okay. Ahora, abuelita, ¿qué retos has tenido a lo largo de tu servicio a Jehová? Pues la mala salud. ¿Por lo de tifoidea? No, tifoidea no. Tengo una enfermedad que es muy complicada y que no tiene remedio. Es el lupus. Lupus. Eritematoso sistémico. No tiene cura. No tiene cura, solo se controla. Pero yo me acuerdo que me platicabas, porque la medicación que es a base de cortisona, me decías que pues tenía efectos secundarios, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ha ayudado Jehová o cómo te ayudó en su momento a ir bajando la dosis tan alta? Pues precisamente porque como yo sabía el daño que hacía a los huesos, porque un doctor me lo explicó muy bien en México, entonces yo le dije al que me llevaba el control, que era el reumatólogo, cada vez que iba yo tomaba menos, porque al principio me daban 40 miligramos y yo le iba bajando y me dice, pero ¿por qué le baja? Dice, si soy yo quien tiene que bajarle. Sí, doctor, pero es que yo sé el daño tan grande que me va a causar la cortisona. Claro. Así que prefiero aguantar el dolor, le digo, y no pero gracias a Jehová no tuve consecuencias. Hasta que finalmente, como la pastilla era muy pequeñita, ya no la podía partir en 4 partes. Entonces se hacía polvito y lo que hacía era con el dedo chuparla. Y me dice, ¿así le haces, Esperanza? ¿Sí? Pues ya no tomes nada, dice.
Bueno, pues ya no tomo nada. Y de ahí suspendiste el medicamento. Así es. Ya no has vuelto a tomarlo. Cortisona no. ¿Te has sentido mejor? O sea, por ese lado, ¿te has sentido mejor? Sí, gracias a Jehová. He tenido algunas recaídas, pero gracias a Jehová me ha ayudado a superar. Ah, qué bueno, excelente, abuelita. Bueno, ¿y qué momentos especiales me podrías decir que te han llamado más la atención en tu vida, a lo largo de tu vida? Pues eso, servirle a Jehová. Disfruté mucho la infancia de mis hijos y sobre todo haber sido su maestra y su ejemplo. Eso para mí ha sido lo más hermoso. Encaminarlos, de hecho, yo los eduqué para que fueran a Betel. Pero ya cuando estaban en una edad casadera, que me dice tu tío, pues mira mamita, yo entiendo que tú quieres que vayamos a servir de tiempo completo a Betel, pero nosotros queremos otra cosa. Dice, sí, vamos a servirle a Jehová, pero nos queremos casar. No, claro, se pueden casar también allá, sí, pero no, queremos casarnos y tener una familia. Ah, pues entonces ahí termina mi labor. Eso te lo dijo Jehú. ¿Y en el caso de mamá? En el caso de tu mamá, pues ella ya no dijo nada, nada más lo que tu tío dijo. ¿Le sirvió entonces que mi tía se casara? Sí, Ok. sí, pero se casó primero tu mamá. Ok. Ahora, de un poquito más acerca de ti, ¿cuál es tu platillo favorito? Que digas, este me encanta. ¿O tienes varios? Sí, son varios. Pero uno que más te guste. Pues a mí el platillo favorito son los vegetales. ¿Pelones? No, bien guisaditas. Y yo he inventado las recetas Ah, ok, también de acuerdo a mis gustos. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuál crees que ha sido el momento más feliz de tu vida, bueno? Pues para mí lo más feliz siempre es estar en el servicio de Jehová. Y créeme, hija, que no soy santurrona, pero yo cuando sueño siempre me sueño en el servicio. Por ejemplo, el tiempo que estuve en Jalapa, siempre me recuerda andar en las montañas altísimas, predicando. El servicio. Muy bien, abuela. ¿Y cuál ha sido pues, el momento más triste que has tenido que vivir? La muerte de mi mamá y la expulsión de tu abuelito. Ah, ok. Pero al menos en el caso de mi bisabuelita, tu mamá, pues tenemos la esperanza de volverla a ver. Sí, pero sí, yo lo sé, y sobre todo porque ella aceptó la verdad, aunque no tuvo mucho tiempo de demostrarle a Jehová el progreso, ¿verdad? Pero sí, aunque era una dama muy importante en la sociedad, me acuerdo que en una asamblea ella fue al campo deportivo y se subió a las gradas a estar en la asamblea. Por eso tengo esa confianza de que va a resucitar. La quise muchísimo y ese fue un dolor terrible para mí, igual cuando expulsaron a tu abuelito. Pues esperemos, ¿verdad? Mientras haya tiempo. Sí, pues yo no pierdo la esperanza, porque me llamo Esperanza. Ok, abuelita, qué bueno. ¿Y cuál ha sido tu mayor orgullo? Pues el que mis hijos estén en la organización, ustedes como nietos, eso es lo que más, es la satisfacción más grande que tengo. Ah, muy bien, gracias, abuela. Ahora, ¿con qué personaje bíblico podrías decir que te identificas más tú? ¿O que te gusta mucho? Pues no lo he pensado. ¿No? No, siempre le pido a Jehová que me moldee como Él vea que es lo correcto y lo bueno. O sea, de todos los personajes bíblicos tú vas tomando sus buenas cualidades y tratas de ponerla en práctica. Sí. ¿No? Excelente, abuelita, qué bueno. Eso es un gran ejemplo, pues para mí, ¿verdad? Pues para mis primos también y para todos. Para no olvidarnos de Jehová. Qué bueno.
Pues me dio mucho gusto conocerte, abuelita, saber un poco más sobre todo de ti, recordar pues que no ha sido fácil tu vida, pero como Jehová nunca te ha dejado. Así es. Bueno.